Vamos a ver esta parte que se llaman intersecciones con los ejes. Nosotros vamos a tener nuestra curva R de t, acuérdense, con sus ecuaciones paramétricas que tenemos x de en y más y de t. Esto va a ser en j. Lo que nosotros vamos a encontrar a la hora de graficar es esta parte, pero vamos a ubicar puntos en específicos. Vamos a agarrar y vamos a buscar esto de acá, que en rojo le voy a poner que esto es intersección con el eje X, y los puntos en azul lo vamos a poner, no, con el eje Y, que diga en esta parte, con el eje Y son los puntos en rojo, y con los puntos en azul, estos sí van a ser intersección con el eje X. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esa parte? Voy a agarrar y basarme en las ecuaciones paramétricas. Si se dan cuenta, cuando intersecciono este es el eje Y y este es el eje X. Cuando intersecciono el eje X, el eje Y que diga, si notan el valor de X, aquí por ejemplo tenemos que es de 1, 2 y acá en esta parte de menos 1 y menos 2. El valor del eje X en el eje Y, el de X, va a ser directamente 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo voy a agarrar y mi paramétrica que tengo en X voy a igualarla a 0. Mucho cuidado, no se confundan. Intersección con el eje X, eje Y, vamos a agarrar y X de t la tenemos que igualar a 0. De ahí voy a despejar el parámetro. Ya que tengo despejado el parámetro, se sustituye en mi ecuación de mi vector posición, y yo lo que voy a generar son puntos con coordenadas 0, y un valor a. Este puede ser que a la hora de despejar me salgan 3, 4 valores, entonces voy a generar 3, 4 puntos. Eso es para la parte de la intersección con el eje Y. Cuando intersecciono el eje X es la misma historia, pero aquí nótense que los valores de Y, aquí por ejemplo este es 1 y acá va a ser menos 1. Entonces el valor directamente cuando está el eje, en el eje X, Y, va a ser Y de t va a ser igual a 0. Entonces de mi ecuación paramétrica de Y la igualo a 0. De igual forma despejo el parámetro, y a la hora de despejar el parámetro voy a obtener de ecuaciones del tipo b, 0, no ecuaciones, puntos. Entonces puede que de aquí genere 3, 4, los que sean los parámetros, los sustituyo en las paramétricas y me va a generar valores de un número, 0. Pueden ser 5 puntos, pueden ser un punto, o incluso puede ser que nunca interseccione con el eje X o con el eje Y. Para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tener esta ecuación de acá, y lo que voy a hacer va a ser la intersección con los ejes. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y primeramente voy a poner mis ecuaciones. Mis ecuaciones en X va a ser igual a 5t menos 4. Y en Y va a ser igual a 2t cuadrada más 5t menos 8. Ya que tengo esta parte, voy a agarrar y voy a encontrar las intersecciones. Vamos a empezar con intersección con el eje Y. En intersección con el eje Y, acuérdense, el requisito era que, recordando de esta parte, vamos a agarrar y la ecuación de x de t la igualamos a 0. Entonces x de t va a ser igual a 0. Mi ecuación x de t es esta parte. Me va a quedar que 5t menos 4 es igual a 0. Despejo y me va a quedar que t debe ser igual a 4 quintos. Esta es la ecuación de mi parámetro. Este parámetro la voy a sustituir en mis ecuaciones paramétricas, quedándome, obviamente, si sustituyo esta parte, este valor, en mi ecuación paramétrica de x, pues me va a quedar 0. Y sustituyendo el valor en mi paramétrica en y, me va a salir esta parte. Entonces ya tenemos el punto. En este caso va a ser único porque es el único parámetro de t que obtuve. Va a ser la coordenada 0 en x, menos 68 25avos en y. Este es mi punto de intersección con el eje Y. Si se recuerdan, les dije que va a quedar de la forma 0, y un número. Puede que al sustituir acá por decimales me dé 0.001, aproximándose de la parte negativa puede ser, pero pues, si básicamente es 0, así se deja. Una forma de verificar, si acá por ejemplo me sale un menos 3 a la hora de sustituir, entonces estoy haciendo algo mal. Intersección con el eje Y,
a fuerza la primera coordenada en X, esa debe ser igual a 0. Ahora, pasando con la intersección con el eje Y, nos va a quedar, con el eje X me va a quedar que la ecuación y de t tiene que ser igual a 0. Mi ecuación de y de t es esta parte, entonces igualándola me va a quedar 2t cuadrada más 5t menos 8 es igual a 0. ¿Esta cómo se resuelve? Esta es una fórmula general, acuérdense. A es este parámetro, B es este de acá y C es esta de acá. Por fórmula general me va a quedar que t va a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrada, que sería 25 menos 4 veces a por c, y todo esto sobre 2 veces el valor de a. Ya solucionando esta parte, aquí mucho cuidado, como es cuadrática nos va a generar dos valores, t1 y t2. Entonces estos valores son menos 1.1, no, 1.1 y menos 3.6. Aquí tengo dos valores del parámetro t, eso significa que me va a ocasionar dos valores de intersecciones con el eje X. De aquí entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a sustituir en la paramétrica en X, que era 5 por t, que en este caso sería 1.1 menos 4. Estoy empezando con este valor, vamos a especificar acá para que no nos perdamos, con t igual a 1.1. Entonces esta parte ahorita lo saco y me va a quedar con y igual, sustituyendo aproximadamente 1.1, 2 por 1.1 al cuadrado, más 5 por 1.1 menos 8, este me va a quedar aproximadamente 0, y aquí me va a quedar 5.5 menos 4, esto es aproximadamente 1.5. ¿Ok? Entonces la primera coordenada donde hay una intersección va a ser con el eje X de 1.5 en X, 0. Vamos con la otra, con t igual a menos 3.6. De igual forma sustituimos y me va a quedar que X va a ser igual a 5 por menos 3.6 menos 4 va a ser igual a menos 22, y sustituyendo eso el valor de y me va a quedar 2 por menos 3.6 al cuadrado más 5 por menos 3.6 menos 8, esto aproximadamente es 0. Entonces la segunda intersección va a ser en menos 22,0. Estas dos son mis intersecciones con el eje X, y esta es mi intersección con el eje Y. Entonces en el graficando les voy a mostrar la curva graficada. Esto me va a quedar de esta forma. Primero, las intersecciones con el eje X, no eje Y, va a ser en 0, menos 68/25. Entonces 68/25 es aproximadamente 2.72. Esta parte va a ser menos 2.72. Vamos a la gráfica y me va a quedar que esta parte, esta es toda mi curva como ya graficada correctamente, y si vemos esta intersección en este punto, que es aproximadamente menos 2.72, que es la intersección con el eje Y. Vamos con las intersecciones con el eje X. Me dice que es en 1.5,0, que si nos vamos acá, aproximadamente este punto es 1.5, y si nos regresamos en el otro, menos 22,0, me va a quedar que esto es exactamente acá, en menos 22,0. Entonces estas de acá son mis intersecciones con el eje X, y esta de acá es mi intersección con el eje Y.
esas las encontramos y futuramente nos va a servir que en vez de estar graficando todo este tramo, si se dan cuenta, si hubiéramos graficado desde -3 hasta 3, simplemente hubiéramos obtenido solo un tramo de esta ecuación, solo esta parte. Ok, no hubiera obtenido toda esta parábola. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a auxiliarme de este tema y del siguiente que sigue para hacer la graficación tanto de las intersecciones con el eje X y las intersecciones con el eje Y. Entonces, por esta sería todo.